Buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis todos bien? Espero que sí. Mirad, vamos a continuar con el tema de la historia. Hoy vamos a ver la siguiente etapa dentro de la historia. La anterior, si recordáis, fue la edad antigua, ¿vale? Y hoy toca la Edad Media. Si recordáis en el esquemilla que os preparé, cuando empezamos a hablar de las diferentes etapas en las que se dividía la historia, la Edad Media estaría entre la Edad Antigua, que fue la que vimos el otro día, y la Edad Moderna, ¿vale? Llegaría desde el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el año 1492 con el descubrimiento de América, ¿vale? Son 10 siglos, ¿eh? 1000 años. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Pues durante la Edad Media, los diversos pueblos bárbaros del norte de Europa invadieron el Imperio Romano, ¿vale? Aprovecharon que estaban débiles porque habían dividido el imperio en dos partes y ese fue el momento que ellos dijeron, pues vamos a atacar. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que se hicieron con el poder. En España, pues se asentaron los pueblos suevo y visigodo, ¿vale? Si vemos por aquí, hay un montón de pueblos que entraron desde el norte de Europa, ¿vale? Y se fueron estableciendo en los diferentes territorios que tenía el Imperio Romano de Occidente. Si vemos aquí, dentro de lo que es la península, ¿vale? Los visigodos se establecieron en el centro, ocupando prácticamente 2/3 del territorio de la península. El reino visigodo, con capital en Toledo, ¿vale? Luego los suevos, también los cántabros, los vascones, vivían, pues eso, también en la península ibérica por aquella época. ¿Cómo se adaptaron estos pueblos para vivir aquí en la península con nosotros? Pues mira, ellos no cambiaron todo por completo, ¿vale? Los pueblos germánicos pues, crearon reinos con características comunes, parecida cultura, religión cristiana, creencia en un solo Dios, creencia en Jesús de Nazaret y en la Biblia, ¿vale? Y la Edad Media, al ser un periodo tan largo de la historia, pues se divide en dos trozos muy grandes. En la Alta Edad Media, ¿vale? Que empieza en el siglo V, con la caída del Imperio Romano, pues Europa queda dividida en reinos creados por los germánicos, ¿vale? Los pueblos bárbaros. Vivían de la agricultura y de la ganadería. Por entonces, pues todavía seguían el sistema de la agricultura y la ganadería. La sociedad estaba formada por unos pocos nobles que eran los dueños de la tierra y muchos campesinos que trabajaban en esas tierras. Ahora después veremos la división, ¿vale? La pirámide de clases dentro de la Edad Media. Esto se llama sistema feudal. Los nobles, vivían en el castillo y los campesinos en las tierras que había alrededor, ¿vale? Si nosotros echamos un vistacillo aquí al dibujito que tenemos aquí, ¿veis? Aquí estaría la zona del castillo rodeada por la muralla y en los alrededores los campesinos que vivían pues al servicio de lo que es el rey y de la nobleza. Vamos a pasar a la segunda parte, la Baja Edad Media. Dice que en el siglo XII apareció el comercio y se crearon grandes ciudades llamadas burgos, ¿vale? Ya ahora no es solamente la agricultura y la ganadería que era la que predominaba en la Alta Edad Media, sino que ahora con el comercio pues hay un avance, ¿vale? En estas ciudades que se llaman burgos. Dice que en los burgos apareció un nuevo grupo social que era la burguesía, que estaba formada por comerciantes y artesanos. El burgo se organizaba alrededor de una iglesia o catedral y de la plaza del mercado. A finales del siglo XV aparecieron grandes avances científicos y muchas exploraciones, muchos viajes, ¿vale? Uno de esos viajes, ya sabéis, Cristóbal Colón en el año 1492, pues descubre América y eso es lo que marca el fin de esta etapa,
de la Edad Media. Vamos a echar un vistazo a las diferentes clases que nos podemos encontrar nosotros en esta sociedad de la Edad Media. ¿Vale? Dice que la sociedad se dividía en dos grupos de personas. Por un lado estaban los privilegiados, que tenían pues todos los derechos, ¿vale? Y los no privilegiados, que eran los que no tenían prácticamente derechos, ¿vale? Por un lado estaban en el grupo de los privilegiados la realeza, la nobleza y el clero, y en el grupo de los no privilegiados estaría el clero, el pueblo llano. ¿Entendido? Como estaba diciendo, la realeza y la nobleza estarían dentro de ese grupo de privilegiados, y comenta aquí que el rey o la reina, la nobleza y el alto clero eran los dueños de las tierras, dirigían los ejércitos y gobernaban sobre todo el pueblo. Luego, justo por debajo de él, estaba el clero, ¿vale? Que dedicaba su vida al estudio, a la oración y a la enseñanza de la religión, y dirigía los monasterios y sus tierras, ¿vale? Los monjes, por ejemplo, se dedicaban a copiar los libros, porque por entonces todavía no se había inventado la imprenta, que ya veremos que es un invento importantísimo para que el conocimiento no solamente lo tengan estas clases privilegiadas, sino que llegue a todo el mundo, porque con la imprenta no hace falta copiar a mano los libros, sino que se sacan los libros pues muy rápidamente. Por último, el grupo de los no privilegiados estaría compuesto, pues como hemos dicho, ¿verdad?, por todas aquellas personas que no tenían esos privilegios que sí tenía por los que hemos visto anteriormente. Era un grupo muy variado y muy numeroso. Trabajaba en las tierras de los grupos de los privilegiados, ¿vale? Vamos a ver un vídeo, ¿vale? Y vamos a ir comentándolo conforme lo veamos. ¿Vale? La sociedad medieval, hemos dicho que en la Edad Media la sociedad se dividía en dos grandes grupos, los privilegiados y los que carecían de privilegios, los no privilegiados. ¿Veis? Abajo los no privilegiados y arriba los privilegiados. Dentro del grupo privilegiado había diferencias de riqueza y poder. El rey era el más importante, el señor feudal, ¿vale?, que estaría en la parte de arriba de esta pirámide. Justo por debajo de ellos, el resto de los señores feudales formaban parte de la alta nobleza. Duques, condes y marqueses vivían en castillos, disponían de grandes territorios, ¿vale? Al mismo nivel de riqueza y de poder de la alta nobleza se situaba el alto clero, al que pertenecían los obispos, abades y abadesas, ¿vale? Justo debajo de ellos, ¿vale?, la baja nobleza la formaban principalmente los caballeros y las damas. Eran nobles, pero tenían menos poder y menos riqueza que estos que hemos visto hasta ahora. Al bajo clero pertenecían los curas, los frailes y las monjas. La nobleza y el clero eran grupos privilegiados, ya que no trabajaban ni pagaban impuestos. El grupo social no privilegiado era el pueblo llano, en su mayoría campesino, que estaba obligado a trabajar para mantener a los otros dos grupos y a pagar tributos. Tenían que pagarle dinero, ¿vale? Aquí vemos, pues, a gente recolectando una serie de frutas, ¿vale? Dice, entre ellos, el grupo más numeroso era el de los siervos, que eran los descendientes de los antiguos esclavos. En esta época ya no hay esclavos, que estaban ligados de por vida a la tierra que trabajaban y no podían abandonarla jamás. Y con esto termina la explicación de la sociedad medieval.